Bienvenidos, queridos amigos, a este programa llamado Tratado de la Verdadera Devoción. Es muy difícil, atendida nuestra flaqueza y fragilidad, que conservemos las gracias y tesoros que de Dios hemos recibido. Primero, porque ese tesoro, que vale más que el cielo y la tierra, lo tenemos en vasos de barro, en un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante, que por nada se turba y abate. Segundo, porque los demonios, que son ladrones taimados, procuran sorprendernos de improviso para robarnos y despojarnos. Acechan día y noche el momento favorable para ello. Nos rodean incesantemente para devorarnos y arrebatarnos en un momento, por un pecado, todas las gracias y méritos que hemos podido ganar en muchos años. Su malicia, su experiencia, sus astucias y el ser ellos tantos en número nos debe hacer temer vehementemente esta desgracia, dado que personas más llenas de gracias, más ricas en virtudes, más experimentadas y más elevadas en santidad, han sido sorprendidas y lastimosamente robadas y saqueadas. Cuántos cedros del Líbano y cuántas estrellas del firmamento se han visto caer miserablemente y perder en poco tiempo toda su alteza y su claridad. ¿De dónde tuvo origen esta mudanza tan extraña? No fue falta de gracia, que a nadie falta, sino falta de humildad. Se creyeron más fuertes y más poderosos de lo que eran. Se creyeron capaces de guardar sus tesoros, se fiaron de sí y se apoyaron en sí mismos. Creyeron bastante segura su casa y bastante fuertes sus cofres para guardar, y por esta confianza imperceptible que en sí mismos tenían, aunque les pareciera que se apoyaban únicamente en la gracia de Dios el Señor, abandonándolos a sí mismos, justísimamente permitió que fuesen saqueados. Si hubiesen conocido la devoción admirable que a continuación voy a proponer, habrían confiado su tesoro a la Virgen poderosa y fiel, y ella se lo habría guardado como su propio tesoro, teniéndolo como un deber de justicia. Tercero, es difícil perseverar en gracia a causa de la espantosa corrupción del mundo. El mundo está ahora tan corrompido que se hace como inevitable que aún los corazones religiosos queden manchados con su lodo, al menos con su polvo, hasta tal punto que es una especie de milagro que una persona permanezca firme en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrada por él, en medio de este mar tempestuoso, sin anegarse o ser saqueada por los piratas y corsarios, en medio de este ambiente corrompido, sin contagiarse. Solo la Virgen, la única que permaneció fiel, que en nada condescendió con la serpiente, es quien hace este milagro en favor de ellos y ellas que la aman con amor hermoso. Ahora más que nunca es menester hacer una buena elección de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, pues hoy más que nunca corren gran número de falsas devociones a la Virgen, que fácilmente podríamos tomar por verdaderas.
El demonio, a guisa y de ladrón astuto y experimentado, ha seducido y condenado ya tantas almas por las falsas devociones a Nuestra Señora, que cada día se sirve de su experiencia diabólica para engañar a otras, entreteniéndolas y haciendo que duerman en el pecado, so pretexto de algunas oraciones mal dichas y de algunas prácticas exteriores que Él les inspira. Así como un falsificador de moneda no falsifica generalmente más que el oro y la plata, y rara vez los otros metales, porque no valen la pena, del mismo modo el espíritu maligno no falsifica las otras devociones tanto como las de Jesús y María. La devoción a la Sagrada Comunión y la devoción a Nuestra Señora, que son, entre otras devociones, lo que el oro y la plata entre los metales. Importa, pues, en gran manera conocer, primero, las falsas devociones a la Virgen para evitarlas y la verdadera para abrazarla. Segundo, entre tantas y tan diferentes prácticas de la verdadera devoción a Nuestra Señora, ¿cuál es la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para Dios y la más eficaz para nuestra santificación, a fin de que nos afiancemos a ella? 7 clases encuentro de falsos devotos y falsas devociones a la Virgen. A saber, primero, los devotos críticos. Segundo, los devotos escrupulosos. Tercero, los devotos exteriores. Cuarto, los devotos presuntuosos. Quinto, los devotos inconstantes. Sexto, los devotos hipócritas. Séptimo, los devotos interesados. Primero, los devotos críticos. Son por lo común altaneros y pagados de sí, que en el fondo tienen alguna devoción a la Virgen, pero que critican casi todas las prácticas de piedad con que las gentes sencillas honran ingenua y santamente a esta buena madre, solo porque no se acomodan a su fantasía. Ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores dignos de fe o sacadas de las crónicas de las órdenes religiosas, que atestiguan la misericordia y el poder de la Santísima Virgen. No saben mirar sin lástima a las personas sencillas y humildes arrodilladas ante un altar o una imagen de la Señora y tal vez en medio de una calle para rogar a Dios, y hasta las acusan de idolatría, como si adorasen la madera o la piedra. Por lo que a ellos toca, dicen que no gustan de esas devociones exteriores, ni son tan cándidos que se presten a creer tantos cuentos e historias como corren acerca de la Santísima Virgen. Si se les recuerdan las admirables alabanzas que los santos padres tributan a María, o responden que hablaban como oradores hiperboladamente, o dan una falsa interpretación de sus palabras. Esta clase de falsos devotos, gente orgullosa y mundana, es mucho de temer, y hacen un daño incalculable a la devoción de Nuestra Señora, alejando de ella definitivamente a los pueblos, so pretexto de desterrar abusos. Los devotos escrupulosos. Son personas que temen deshonrar al hijo honrado a la madre, rebatar al uno al ensalzar a la otra. No pueden sufrir que se den a María las justísimas alabanzas que le tributaron los santos padres. A duras penas
toleran que haya más gente arrodillada delante de un altar de María que delante del Santísimo Sacramento, como si lo uno fuese contrario a lo otro, o como si los que oran a la Virgen no orasen a Jesucristo por medio de ella. No quieren que se hable tanto de la Madre de Dios, ni que los fieles acudan tantas veces a ella. He aquí algunas frases que les son frecuentes. Por ejemplo, ¿para qué sirven tantos rosarios, tantas congregaciones y tantas devociones exteriores a la Virgen? ¿Cuánta ignorancia hay en esto? Esto es hacer de nuestra religión una mojiganga. Háblame usted de devotos de Jesucristo, y al pronunciar este nombre, lo digo entre paréntesis, con frecuencia dejan de descubrirse. A Jesucristo es a quien se ha de recurrir. Él es nuestro único mediador. Es menester predicar a Jesucristo. Esto es lo sólido. Y todo esto que dicen es verdad, en cierto sentido, pero según ellos, lo explican para combatir la devoción a Nuestra Señora. Es muy dañoso y un lazo sutil del maligno espíritu, so pretexto de bien mayor, porque jamás se honra tanto a Jesucristo como cuando más se honra a su madre, porque no se la honra sino con el intento de honrar más perfectamente a Jesucristo. Ni vamos a ella sino como al camino para llegar al término a que aspiramos, que es Jesús. La Santa Iglesia, con el Espíritu Santo, bendice primero a la Madre y después al Hijo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. No porque la Santísima Virgen sea más que Jesucristo o igual a Él, lo cual sería una herejía intolerante, sino porque para bendecir más perfectamente a Jesucristo, es menester bendecir antes a María. Digamos pues con todos los verdaderos devotos de esta celestial Señora, contra esos falsos devotos escrupulosos: bendita eres, Madre de tu vientre, Jesús. Tercero, los devotos exteriores. Son personas que cifran toda su piedad con María en prácticas externas, que no gustan más que del exterior de la devoción a la Virgen, porque carecen de espíritu interior, que rezan muchos rosarios atropelladamente, oyen muchas misas sin atención, asisten a las procesiones sin devoción, pertenecen a todas las cofradías sin enmendar su vida, sin mortificar sus pasiones, sin imitar las virtudes de esta benditísima Madre. Solo gustan lo sensible de la devoción, sin buscar lo sólido. Si no experimentan algo sensible en sus prácticas espirituales, creen que no hacen nada, se desalientan y lo abandonan todo o lo hacen por rutina. El mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores y no hay gente que más critique de las personas de oración, que ponen empeño en lo interior como lo más esencial, aunque sin menospreciar el exterior, de modestia, que acompaña siempre a la devoción verdadera. Cuarto, los devotos presuntuosos. Son pecadores entregados a sus pasiones o amigos del mundo, que con el hermoso nombre de cristiano y devoto de la Santísima Virgen, esconden o el orgullo, o la avaricia, o la lujuria, o la embriaguez, o el perjurio, o la maledicencia, o la injusticia,
que duermen pacíficamente con sus hábitos perversos, sin hacerse mucha violencia para corregirse, confiados en que sus devotos de la Virgen, y que por esto la Virgen los va a ayudar, que se prometen que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión y que no se condenarán, porque rezan su rosario, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía del Santo Rosario o del Escapulario, o a alguna de sus congregaciones, llevan el hábito o la cadenilla de la Santísima Virgen. Cuando se les dice que su devoción no es más que una, no lo quieren creer. Dicen que Dios es bueno y misericordioso, que no nos ha criado para condenarnos, que no hay hombre que no peque, que ellos no morirían sin confesión, que basta un buen Señor peque a la hora de la muerte. Sobre todo esto, que ellos son devotos de la Virgen, que llevan el escapulario, que todos los días rezan puntualmente y sin respeto humano 7 Padre Nuestros y Ave Marías en su honor, y aún alguna vez el rosario y el oficio de Nuestra Señora, que ayunan, etc. En confirmación de lo que dicen, y para cegarse más, alegan varias historias, verdaderas o falsas, que para ellos poco importa, las cuales han oído o leído en libros donde se aseguran que personas muertas en pecado mortal sin confesión, porque durante su vida habían rezado algunas oraciones o ejercitado algunas prácticas de devoción a la Virgen, resucitaron para confesarse, o su alma permaneció milagrosamente en el cuerpo hasta la confesión, o a la hora de la muerte obtuvieron por la misericordia de María la contrición y el perdón de los pecados, y por consiguiente se salvaron, y así esperan ellos la misma suerte. Nada hay en la cristiandad tan perjudicial a las almas como esta persuasión diabólica, porque ¿cómo puede decir una verdad que ama y honra a la Virgen, el que con sus pecados hiere, traspasa, crucifica y despiadadamente ultraja a Jesucristo su Hijo? Si María se creyese obligada a salvar con su misericordia a esta clase de gente, autorizaría el crimen y ayudaría a crucificar y ultrajar a su Hijo. Y esto, ¿quién osaría jamás pensarlo? Digo que abusar así de la devoción a Nuestra Señora, que después de la devoción a Jesucristo en el Santísimo Sacramento, es la más santa y la más sólida. Es cometer un horrible sacrilegio que después de la comunión sacrílega es el mayor y más indigno de perdón. Confieso que para ser verdadero devoto de Nuestra Señora, que se evite todo pecado, aunque esto sería de desear, pero sí es menester a lo menos, nótese bien lo que voy a decir. Primero, mantenerse en una resolución sincera de evitar al menos todo pecado mortal que ultraja tanto a la madre como al hijo. Segundo, hacerse violencia para evitar el pecado. Tercero, inscribirse en cofradías, rezar los 5 o los 15 misterios del rosario u otras oraciones, ayunar los sábados. Todo esto es maravillosamente útil para la conversión de un pecador, aunque esté endurecido. Y si mi lector es uno de ellos, aunque tenga ya un pie en el abismo, le aconsejo practique alguna de estas devociones, pero a condición que las haga solo con intención de obtener de Dios, por intercesión de María, la gracia de la contrición y del perdón de sus pecados, y de vencer sus malos hábitos, y no para permanecer pacíficamente en estado de pecado contra los remordimientos de su conciencia.
el ejemplo de Jesucristo y de los santos y las máximas del Santo Evangelio. Quinto, los devotos inconstantes. Son los devotos de la Virgen e intervalos y por arranques. Tan pronto son fervientes como tibios. En un momento parecen dispuestos a hacerlo todo por su servicio y poco después ya son los mismos. De pronto abrazan todas las devociones marianas, en todas las devociones marianas, entran en todas sus cofradías y luego no cumplen sus reglas con fidelidad. Se mudan como la luna y María los pone debajo de sus pies con la media luna, porque son variables e indignos de ser contados entre los servidores de esta Virgen fiel, los cuales tienen por herencia la fidelidad y la constancia. Más vale no cargarse con tantas oraciones y prácticas devotas, y hacer menos, pero con amor y fidelidad, a pesar del mundo, del demonio y de la carne. Sexto, los devotos hipócritas. Hay además los falsos devotos de la Virgen, que son los devotos hipócritas, que cubren sus pecados y sus malos hábitos bajo el manto de María, a fin de pasar a los ojos de los hombres por lo que no son. Séptimo y último, los devotos interesados. Quedan por fin los devotos interesados, los cuales solo recurren a la Virgen para ganar algún pleito, para evitar algún peligro, para curar de alguna enfermedad o para alguna otra necesidad de esta índole, sin la cual no se hubieran acordado de ella. Y unos y otros son falsos devotos, moneda que no corre delante de Dios y de su Santísima Madre. Por su atención y compañía, muchas gracias. Será hasta un próximo encuentro si Dios así lo quiere.